Y mientras el presidente mexicano acude a su homólogo estadounidense en busca de soluciones, muchos reflexionan sobre la crisis que enfrenta México y que se recrudeció durante el 2014 con hechos que habrían dejado atrás la buena imagen del presidente Peña Nieto. La escalada de violencia a raíz del narcotráfico, los escándalos de corrupción, la repercusión de estos factores en la economía y la falta de acción del Estado mexicano frente a violaciones de derechos humanos han despertado en los mexicanos un descontento generalizado, frente al cual expertos han llegado a asegurar que la oportunidad del llamado Momento México ha quedado en el pasado. Saludamos a esta hora a Antonio de la Cuesta, es el director de análisis político del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC. Muy buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, Jason? Muy buena tarde a ti al auditorio. ¿Ha perdido el presidente Peña Nieto la oportunidad de aprovechar lo que han denominado el Momento México? Pues mira, creo que lo único que ha sucedido es que la realidad ha alcanzado al presidente Peña Nieto y al país en general, porque yéndole mal al mandatario, pues nos va mal a todos los mexicanos. Y la cuestión de seguridad, justicia, que se mantuvo, pues vamos a decirlo de alguna manera elegante, pendiente durante los 2 primeros años de la administración Peña Nieto, pues era una bomba de tiempo que finalmente estalló con el pretexto primero de la matanza de Tlatlaya, donde participaron miembros del ejército mexicano, y después con el caso pues paradigmático de lo sucedido en Iguala con los maestros normalistas de Ayotzinapa. Esto sin duda ha sido un golpe directo a la imagen del presidente Peña, sobre todo en cuestión de derechos humanos y seguridad, pero un poco viendo los resultados de esta muy breve reunión entre el presidente Obama y el presidente Peña, pues los organismos no gubernamentales de la sociedad civil que estuvieron un poco presionando en estos últimos días a la administración Obama para que se pronunciara de una manera más contundente con digamos, la actitud que ha tenido este gobierno respecto a esos temas, pues deben de estar bastante decepcionados, porque pues lo que ha dado el presidente Obama es básicamente un espaldarazo a políticas que aún aquí en México pues no vemos que estén definidas por una estrategia que vaya directamente a tener resultados para el combate eficaz al crimen organizado. Y lo que vemos aquí es una política inercial que viene desde la administración de su antecesor, el antecesor del presidente Peña, el expresidente Calderón. Entonces, en cuanto al momento mexicano, pues tiene más que ver con lo económico, y eso creo que es lo que no está caminando del todo, independientemente de la crisis de seguridad. Pues las reformas estructurales tan presumidas por este gobierno, pues van a ser pues de resultados de mediano plazo, largo plazo, incluso algunas como la energética, y eso es lo que realmente entusiasma a los inversionistas, esta apertura sin precedentes que tuvo desde el marco constitucional, sobre todo el sector energético, el sector de telecomunicaciones y tal. Pues esto todavía está por verse cuáles van a ser los resultados. Ahora, en cuanto a la seguridad, sabemos que sí afecta un poco a la percepción de los inversionistas que vayan a venir a México, pero pues también la historia ha demostrado que esto no necesariamente es un factor pues fatal. Es decir, inversionistas que llegan a países con muchísimos conflictos, más que los que tiene incluso México en la actualidad, y pues invierten el dinero porque los dividendos de determinado sector, sobre todo, por ejemplo, el petrolífero, pues valen la pena, sobre todo, pues a pesar de las crisis que pueda haber en materia de violencia como la que hay actualmente en México. ¿Ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto lo que tiene que hacer o todavía tiene que ser más radical? ¿Tiene retos por delante en este 2015? Tiene todos los retos por delante, porque finalmente quienes sacaron las reformas, sí hay que darle crédito al presidente Peña, pero quienes sacaron las reformas fueron los operadores políticos del partido en el poder, tanto el diputado Mario Alfredo Beltrones como el senador Emilio Gamboa fueron quienes, pues los operadores que acabaron concretando estas complejas reformas. Ahora toca al Ejecutivo, que por eso es, de ahí su nombre,
tiene que operar esas reformas y hacerlas funcionar. Es decir, como lo mencionaba algún periodista mexicano hace unos días en un artículo, el sexenio del presidente Peña está iniciando al comenzar su tercer año de gobierno. Es decir, la función legislativa sí tuvo que ver el cabildeo del Poder Ejecutivo y de la Administración Peña, pero ahora es el Ejecutivo el que tiene que dar los resultados necesarios. Si no los da, entonces pues este gran esfuerzo del Congreso de la Unión pues se habrá tirado por la borda. ¿Usted cree que hay alguna manera de reversar el gran descontento que han mostrado los mexicanos con la gestión de Enrique Peña Nieto? ¿Hay continuidad para el PRI? Hay continuidad porque hay factores que van, pues digamos, más allá de lo evidente. Sí hay un descontento, sí hay bajos niveles de aprobación en las encuestas, pero a la hora de la operación electoral las cosas funcionan de una manera muy distinta. El gobierno del presidente Peña y sus operadores políticos alrededor del país, sobre todo considerando que las elecciones que vienen en junio de este año, pues unas son para renovar la totalidad de la Cámara de Diputados y otras son para 9 gubernaturas, en 17 estados se está en juego también los congresos, los ayuntamientos y tal. La operación política y el dinero al que tienen acceso vía pues los presupuestos incluso federales, vía la redistribución hacia las entidades de la federación, pues le da un margen de maniobra muy importante al PRI, al partido en el gobierno, para pues digamos movilizar las maquinarias electorales, que ese es uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana. Seguimos con altos índices de corrupción, no hay un verdadero ante ese flagelo de la mexicana padecido por décadas, ni siquiera es una cuestión de esta administración, sino de décadas, incluso tal vez en toda la historia del país hemos padecido esta colusión, esta corrupción, pues mal manejo de los funcionarios públicos. Y bueno, mientras esto siga funcionando, pues electoralmente creo que quien tenga más recursos va a ser quien pueda operar de la mejor manera y conservarse en los puestos de poder. Entonces, sí me parece una contradicción entre lo que se puede percibir de descontento social y lo que en realidad va a afectar a las posiciones del poder pues no nada más del PRI, sino de todos los partidos políticos que ya prácticamente los principales partidos han probado las mieles del poder y también han probado pues sus vicios, ¿no? Y finalmente, en materia de política exterior, el presidente Peña Nieto cuenta con respaldo en medio de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Ahí lo vemos reunido con el presidente Obama, que lo exhorta a tomar más en serio, por ejemplo, el problema de la desaparición de los estudiantes en Iguala, pero siguen siendo socios estratégicos. Y además la relación bilateral México-Estados Unidos funciona más allá de las cumbres, más allá de las reuniones, más allá de las empatías que puedan tener los mandatarios en turno. Es una relación sumamente dinámica, muy estrecha y que está pues tremendamente vinculada. Es difícil romper con la dinámica, sobre todo económica, de la relación bilateral. Ha habido un poco de cambio respecto a la cooperación en materia de seguridad con respecto a la administración anterior del presidente Calderón, donde sí la colaboración era sumamente estrecha. Ahora se han cambiado del presidente a compartir información, a abrirse en cuanto a sus archivos, a abrirse en cuanto a la participación de funcionarios y agentes norteamericanos en materia de seguridad. Ahí sí ha habido ciertos cambios, pero a final de cuentas creo que en lo esencial la relación México-Estados Unidos pues camina de cierta manera natural. Ahora, creo que en cuestiones económicas hay preocupaciones mucho más grandes para los Estados Unidos, por ejemplo, que en procesos de licitación, en futuras participaciones de inversionistas. Este gobierno le ha abierto las puertas a, por ejemplo, inversionistas de la República Popular China. Me parece que también los
los norteamericanos, los estadounidenses, tendrán algo que reclamarle un poco a este gobierno respecto a pues la participación que ellos quisieran tener en este proceso de apertura económica que ha, pues digamos, emprendido el presidente Peña. Entonces creo que esa podría ser una preocupación. El caso de Cuba, que sí es, pues digamos, es significativo en cuanto a la apertura de relaciones o reapertura con Estados Unidos. México, creo que anteriormente, y estoy hablando de 30, 40 años, sí estaba más preocupado por ser un actor más fundamental de vinculación entre América Latina, sobre todo Cuba y Estados Unidos, pero hoy creo que esta labor simbólica ha perdido un poco de fuerza. Sí, pero ahí el presidente Obama le ha pedido el favor a Enrique Peña Nieto que le ayude a presionar para cambios democráticos en Cuba. ¿De qué manera puede ayudar México a esto? Pues me parece que es complicado, sobre todo si México no predica con el ejemplo. Digo, no podemos compararnos en cuanto a los niveles de democracia existentes con Cuba, pero los vicios de la democracia mexicana me parece que no le dan la suficiente autoridad moral a México y mucho menos a la administración Peña Nieto y al Partido Revolucionario Institucional para presionar en el sentido de los cambios. Es por eso que me parece que esta labor y esta petición que hace el presidente Obama es más de carácter simbólico que de carácter práctico, y los cubanos pues harán lo que, pues digamos, lo que ellos consideren conveniente en cuanto a las posibles y eventuales reformas a su sistema político, que además no son, no derivan de esta recomposición de las relaciones con Estados Unidos, sino que es un proceso que ya cuando menos lleva, pues yo creo que unos 3 lustros, poco a poco, sobre todo en cuestiones económicas, la participación de inversionistas extranjeros en Cuba, por ejemplo, en el sector energético, la política que también tuvieron sobre las zonas económicas especiales, sí, pues han sido avances previos a esta recomposición de las relaciones con Estados Unidos. Señor Antonio de la Cuesta, director de análisis político del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC, muchas gracias por habernos atendido desde Ciudad de México. Le agradezco, Jason, un saludo a ti y a la audiencia. Muy amable.